Bueno, ahí estuvimos viendo algunas estadísticas y por eso vamos a hablar del embarazo en adolescentes. Me place muchísimo recibir a una mujer que conozco desde hace tanto tiempo y que la veo también empeñada siempre en hablar de este tema y de otros temas que nos incumbe tanto a las mujeres y a la sociedad. La doctora Lilian Fonder, especialista en fertilidad. Un aplauso para mi doctora Bella. La doctora Angie Santana, quien es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Muy importante. Y el doctor Freddy Santana, ginecobstetra. Gracias de verdad a ustedes por acompañarnos. Doctora, aquí estuvimos viendo una especie de reportaje, si se quiere, hablando de toda esta cantidad de cosas que no solo están pasando en nuestro país, sino en el mundo, pero vamos a centrarnos en República Dominicana, doctora. Bienvenida, bienvenidos a todos y que nos hable, doctora, de qué es lo que está pasando o qué está haciendo que nuestras adolescentes cada día más queden embarazadas a más temprana edad. Mira, las adolescentes en República Dominicana se embarazan sobre todo por una falta de educación, por una falta de proyecto de vida y sobre todo porque no entendemos que las y los adolescentes también tienen derechos sexuales y reproductivos y esos derechos incluyen el inicio de la vida sexual. Pero eso implica una responsabilidad y esa responsabilidad tenemos que dársela y para eso hay que darle educación sexual con acceso a métodos anticonceptivos. Y esto es un derecho humano, estamos hablando de democracia, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, del Mes Internacional de la Mujer y las mujeres seguimos siendo las más afectadas simplemente por ejercer una vida sexual. Exacto. Muchas veces producto de una violación, cuando son niñas son violaciones. Bueno, hace unos años hablar de educación sexual era pecado en la República Dominicana por la misma iglesia y otros sectores. Entendían que no estábamos preparados, apropiado hablar de ello. Las escuelas, las casas, ¿cuáles son los mecanismos que se están utilizando para educar a nuestros adolescentes además del hogar? Bueno, mira, como te comentaba, en las escuelas se está educando muchísimo más que en años anteriores. Okay. Sin embargo, tenemos que tener claro que el adolescente es parte de una familia, es parte de una comunidad y, por supuesto, parte de una sociedad. Si solamente esa educación es recibida por la escuela, ¿qué va a pasar cuando el adolescente salga de la escuela y entre a su familia donde no están realmente educados correctamente? Y hay que ver qué tan amplia es la educación que se le da en la escuela, tan parcializada es. ¿Y de qué se le está hablando? Así es. Eso es importante lo que habla de lo parcial que puede hacer. Estamos con ustedes tres porque no es solamente un tema de salud y físico, es un tema emocional y es un tema psicológico también lo que conlleva todo esto. Primero quiero saber, doctor, ¿qué pasa en el cuerpo de una adolescente que queda embarazada y que va después a dar a luz? Mira, lo que pasa en la base de todo lo que pasa es que los adolescentes están en vías de evolución, de desarrollo, y todavía no están los órganos totalmente maduros para eso. Ni el sistema cardiovascular ni nada de eso está preparado para obtener un embarazo. Entonces, ¿qué tenemos con esta adolescente? Tenemos, primero, que puede ser más... puede tener más condiciones para producir preeclampsia. Por la misma desconocimiento puede entonces no utilizar los medicamentos que necesita o un aumento de peso adecuado. Entonces son estas pacientes que fácilmente van a caer complicadas e incluso muerte o fetal o muerte materna. En el caso de lo psicológico y lo social, ¿cómo afecta a un adolescente y a su familia? Claro, tenemos que recordar que el adolescente, como dice el doctor y la doctora, está en un proceso de identificación, ¿verdad? Está en un proceso de independencia inclusive de los padres. Imagínate si en este proceso le añadimos la carga que representa un embarazo a temprana edad y un embarazo no buscado. Eso nos va a dar un adolescente que va a tener una etapa no conclusa, ¿verdad? Y no va a tener herramientas para enfrentar lo que significa un embarazo. Y, por supuesto, la vergüenza, ¿verdad? El ataque social que eso representa, lo que genera... Letal. Claro, totalmente, genera una autovaloración inadecuada en ella misma. Sí. Terrible. Doctora, yo quiero aprovechar, perdón, y aportar dentro de ese mismo contexto que hay muchas adolescentes en nuestro país que viven debajo de la línea de pobreza y entienden que tener un hijo de un hombre mayor
le puede asegurar un plato de comida, como le Exacto. puede asegurar unos zapatos, unos Una tenis, salida. o una jipeta. Una vía de escape. O sea, una vía de poder ascender, pero definitivamente y está demostrado que en un país donde la tasa de embarazo en adolescentes ronda el 25, el 30%, es imposible salir de la pobreza. Claro. Porque las adolescentes en general están ancladas en la pobreza, no compiten con las mismas herramientas. Definitivamente que no. Yo quería también preguntar algo, doctora. Brea mencionaba el tema de la iglesia y demás, y el tema de la educación sexual, y el tema de los anticonceptivos. Ustedes saben que lamentablemente estamos en un país subdesarrollado que quieren negar el uso de esto, cuando ya nuestras adolescentes, está más que obvio, pues son sexualmente activas. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? O un consejo también para los padres que puedan acercarse tal vez a sus hijas, Exacto. a nivel no sé si de confianza o cómo, o algún adulto de la familia, porque a veces los hijos no tienen tanta confianza con los padres, y de hablarle de los anticonceptivos y de la protección. Mira, el tema de la educación, hay que insistir que no es una educación para meter miedo. Exacto. De que no tengas relaciones sexuales porque te va a dar VIH-Sida o porque va a salir embarazada. La van a tener y no van a pedir permiso. Esto vengo definitivamente más de 20 años diciendo. Sí, doctora. O sea, que levante la mano la primera persona que antes de ir a tener relaciones sexuales le pida permiso a su mamá, a su papá, al profesor, a la tía, al cura. ¿Cuál? Nadie. Ninguna. Entonces, lo que tenemos que darles herramientas para cuando eso ocurra, ella y él protejan su vida. ¿Cuáles son esas? Los métodos anticonceptivos, privilegiando los métodos de barrera, o sea, el preservativo masculino y el preservativo femenino. Sí. Hablar de educación de una manera clara y llana, porque cuando ella se besa con el noviecito o viceversa, o con toda la diversidad que puede caber en el mundo, es muy placentero. Entonces, por más que tú le digas que no, que no, que no, oye, es que además yo quiero pertenecer a mi grupo. Hay una buena noticia y quiero darla porque ya la farmacia del pueblo, Promesecal, están vendiendo en más de 500 farmacias en todo el país anticonceptivo masculino y método anticonceptivo de depósito a $2 y a $50. Wow, muy Excelente, bien, esa es una excelente Eso es noticia. una muy buena noticia. Claro Doctor, y me que sí. gustó también lo que usted dijo, en los hombres y en las mujeres, porque también todo se lo achacamos a la mujer, a la parte femenina. Entonces también el hombre tiene una responsabilidad, el adolescente, de saber también el tema de la protección y el tema de usar el preservativo. Eso es así. Doctor, Mira, ¿usted quería agregar yo me algo? iría un poquito más profundo. Cuando tenemos los adolescentes para instalar un método anticonceptivo, de barrera, claro, siempre, pero debemos adecuar y orientar al adolescente qué tipo de medicamento o qué tipo de anticonceptivo ella va a utilizar. Según estadística, el 5% de las adolescentes que ya tienen vida sexual activa son las que usan anticonceptivos, eso es muy poco. Wow. Entonces, a veces inician pastillas, pero no tienen ese conocimiento o Sin la saber. pierden o no tienen esa rutina para utilizar este medicamento. Entonces está el deber de nosotros, la parte profesional, orientar qué medicamentos, porque hay de todo. Hay medicamentos a largo plazo, hay medicamentos que son de depósito, hay de barrera, hay todo. Entonces tenemos que orientar a ese tipo de, esa población a qué le conviene en Yo particular. Me voy a tomar el atrevimiento de replantear la invitación a los doctores porque este tema está bastante interesante y sé que en sus hogares hay muchas preguntas, cuestionantes e inquietudes que van a ser llenas en este espacio. Los padres saben cuando sus hijos están teniendo relaciones, lo que hay una barrera, un miedo, un temor quizás a abordar para que el hijo no se moleste o qué sé yo, porque uno como adulto ve, el comportamiento no cambia, doctora, en las adolescentes. No necesariamente tiene que ok. cambiar. A veces Todo se no maneja. pasa Mira, nada. muchas veces los padres pudieran darse cuenta. Ahora, a veces pudiera ser más cómodo no darme cuenta, porque si me doy cuenta, tengo que enfrentar la situación que ni yo misma estoy preparada para enfrentarla como padre. Claro. Entonces, ustedes mencionaban el tema así rapidito de hablar y hablar abiertamente con el adolescente. Ahora, si yo como padre o madre no estoy preparada para hablar abiertamente, Uy, uy, uy. Eso es un tema. Y si tengo una doble jornada de trabajo, que trabajo en la mañana, en la tarde y en la noche, esos muchachos porque el papá se fue y no da un chele, esa es nuestra realidad. Sí, esa es la Entonces la realidad escuela dominicana. tiene que dar una educación sexual efectiva, basada en la ciencia,
donde se reconozcan los derechos de la población dominicana y sobre todo el derecho a la equidad y a la igualdad en el mes de la mujer. Ahí hemos estado viendo los Instagrams de nuestros invitados también. La gente puede seguirlos a ellos porque me consta de verdad que la doctora ha estado en esto desde hace muchísimo tiempo. Me encanta que se unan tantos profesionales. Y algo rápido, porque la doctora Angie aquí es experta en el tema familiar y demás. ¿Cómo los padres pueden hacer un acercamiento con sus hijos que no se vea cuestionando, sino más bien un tema de conversación? Mire, lo primero es que el padre debe estar bien claro en qué quiere lograr en sus hijos. Es lo primero. Lo segundo es conoce a tu hijo. O sea, entiende a tu hijo, qué quiere tu hijo y no le enseñes a tu hijo a rechazar sus propios sentimientos. Y el cuerpo habla. Y eso no es malo para ellos y no es malo para ti ni para ningún ser humano. Entonces, enséñale el camino para que lo que va a hacer y lo que quiere hacer lo haga de la manera más segura posible. Muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso para la doctora Lilian Fonder, especialista en fertilidad, a la doctora Angie Santana, psicóloga clínica y terapeuta familiar, y al doctor Freddy Santana, ginecobstetra. Y de verdad, para las damas, flores. Rosa no para... rosas. Conmemorando el Día de la Mujer, de verdad, un honor tenerlas acá y la invitación está abierta, ¿verdad? Porque es bastante interesante y debemos aprender más todos en la República Dominicana. Todos. Y de verdad, a ustedes gracias presentes porque son mujeres que están ahí al pie del cañón llevando información y dando lo mejor para nuestras adolescentes, para nuestras niñas, para nuestras jóvenes y nuestras mujeres dominicanas. Gracias. En breve, sueño ser artista en Sábado Extraordinario. Nosotros continuamos con este contenido.